pero adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos con el contenido de hoy de literatura, así que nos vamos al tema 7 y dentro del tema 7 siempre teoría y recursos, literatura en la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, eh, decía que contenidos de literatura solo vamos a tener el del tema, bueno, solo. Tenemos el del tema 7 dedicado a la poesía y el del tema 8 que estará dedicado a la narración, a la novela. No hay contenido literario y no hay contenido de literatura y por lo tanto no hay físico de literatura en la unidad 9, ¿vale? Solamente tenemos 7 y 8. Todo este trimestre está dedicado a la literatura a partir del 36, se habla de la segunda mitad del siglo XX, etcétera, pero básicamente es a partir después de la guerra, ¿no? Como la guerra civil que supuso de parte agua, todos los aspectos de, de, de la vida de España y tal, pues por supuesto, y que además como hemos venido viendo e intuyendo en los temas anteriores, también lo supuso en la literatura. ¿Vale? Así que hoy nos ocupamos de la poesía y como digo ya, cuando tratemos la unidad 8 de la relación. Una característica común para, aparte de la temporal, aparte del periodo temporal en el que se sitúa y que vamos a estudiar esta poesía y esta narración, es muy variada, es decir, que a diferencia un poco de lo que ha venido ocurriendo, más que de lo que ha venido ocurriendo, de cómo lo hemos venido tratando hasta ahora la literatura, este contenido que nos queda referido a esta segunda mitad del siglo XX, a partir de la Guerra Civil, contiene muchísimas o sea, diferentes tendencias, modos, puntos de vista, temas, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la característica común a toda la literatura de este periodo. Es la variedad, ¿vale? Bueno, lógicamente, nosotros lo que vamos a hacer en este espacio reducido que nos deja el currículum, ¿no? Es intentar ordenarlo, como siempre, ir a lo esencial e intentar ordenar, porque por supuesto es una auténtica barbaridad meter en un solo tema todo este contenido, ¿no? Pero bueno, ya digo, a través de la teoría que vamos a empezar a ver ahora y apoyado una vez más en la antología poética, donde vamos a ver alguno que otro ejemplo de esa poesía de la que vamos a hablar, pues intentaremos ordenarlo. Y eso es también un poco lo que tenéis que tener en cuenta vosotros a la hora de revisar este contenido, tanto para realizar la actividad o cuando lo preparéis para el examen y demás, ¿vale? Ir, como siempre, a lo esencial. Una cosa buena que sí tiene es que vais a ver que y si le habéis echado un vistazo previo, lo habéis podido comprobar, es que se deja estructurar muy bien por décadas, ¿vale? La década de los 40, 50, etcétera, etcétera. Y como cada década un poco se asimila o podemos destacar algún elemento común, ¿no? Que una a los autores, o al menos los más importantes, los más relevantes de esa época. O sea que por esa parte, a la hora de hacer un esquema de una estructura, sí que puede resultar más sencillo. No me enrollo más y vamos a empezar a hablar de esta poesía. Como siempre, pues como hemos venido viendo desde el principio del curso, tenemos el archivo completo, el archivo con lo esencial, con el resumen, y ese es el que proyectamos, el que vemos, y el que os recomiendo que tengáis en cuenta. Bueno, en esta ocasión sí que tenemos una introducción, un contexto, un marco histórico, pero bueno, va a ser muy, muy breve, porque, como digo, nos vamos a situar después de la Guerra Civil, a partir de 1939, lógicamente un poco las consecuencias de la situación en nuestro país, de esa guerra, ¿no? Que bueno, pues ya digo, uno afortunadamente si no lo ha sabido no se las puede imaginar, pero lógicamente con un país totalmente destrozado. Pero eso es lo que ocurre en España. En ese periodo que va desde el 39 hasta, digamos, nuestros días, pues en el resto del mundo, pues lógicamente pasan millones de cosas. Pues pasa la Segunda Guerra Mundial, pasa el final de esta guerra con el primer y hasta ahora, o los primeros y hasta ahora únicos artefactos nucleares que se han lanzado. Llega la Guerra Fría y la división del mundo en bloques ideológico-políticos, el bloque soviético comunista y el bloque de Estados Unidos o de las democracias liberales o como queramos llamar.
llega también, a partir sobre todo de los años 50 y 60, el espectacular desarrollo económico sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Llega más adelante, ya en la década de los 80, la caída del muro de Berlín, el aparente triunfo de ese bloque eh, democrático, liberal o como queramos llamarlo, y un poco la situación en la que nos encontramos hoy en día. En ese transcurrir de la historia del siglo XX, que por supuesto, vamos, si me oyera Carlos o me oyera eh, Raúl, lo que acabo de decir, pues que me echaban del centro, porque resumir todo eso en estas 4 frases y media, como digo, pues eh, absurdo. Pero bueno, ya digo, nuestro cometido en este caso no es exactamente hablar de la historia. En el caso de España, digo, pues se integra también, pues lógicamente, como ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia, dentro de esos procesos históricos. En un principio, una vez que finaliza la guerra, y sobre todo hasta mediados de los años 50, España está totalmente aislada, es una dictadura, eh, que en un principio encuentra cierto acomodo dentro del bando, el que se llamaba el Eje, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, etcétera. Cuando acaba la guerra, pues se queda totalmente aislada. ¿Mm? Porque es una dictadura, además una dictadura que se ha asociado, como digo, al nazismo, aunque Franco hace todo lo posible por decir, "Ah, eso no ha pasado, no ha ocurrido". Y es a partir de los años 50 en donde, gracias a una conjunción de intereses, por supuesto en el caso de España, de ser aceptada en la comunidad internacional, y en el caso de Estados Unidos, de establecer un territorio estratégico en su lucha frente al bloque socialista, frente al bloque soviético, que España es reintegrada sin ningún tipo de cambio dentro del país, me refiero a cambio político de régimen, en la comunidad internacional. Se produce también un despegue económico, una terrible crisis en los años 70, un poco también una crisis internacional, la llamada crisis del petróleo. Y así llegamos a los años 80, bueno, finales de los 70, años 80, recuperación de la democracia y quizás el acontecimiento histórico más importante por las consecuencias que ha tenido por los últimos 30 o 40 años, que ha sido, esto es una humilde opinión, la integración de España en lo que primero fue la Comunidad Económica Europea y lo que hoy en día es la Unión Europea. Bueno, pues, como digo, todo muy resumido en todos esos avatares políticos, económicos y demás. Bueno, pero como lo que nos interesa es literatura, el arte, etcétera, como decía, hay muchísimas corrientes en el mundo occidental, que es el que nos toca a nosotros, porque ahí es donde se inserta nuestra literatura. Hay muchísimas corrientes filosóficas de pensamiento, pero quizás hay una, y por eso se destaca, que es muy influyente y que llega incluso hasta nuestros días, que es el existencialismo. Este término ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo del curso, y yo siempre decía un poco con esta explicación de brocha gorda, cada vez que escucháis existencialismo, pensad en tristeza, en un punto de vista negativo, el mundo tal, ¿no? Básicamente, ya digo, muy resumido, eso sí, ¿no? Y es una corriente de pensamiento muy fuerte, surge en Francia, tiene como uno de los mayores representantes a Jean-Paul Sartre, y como dice, impregna, permea, pues no solo la literatura, sino en general la creación del mundo occidental, ¿no? Y la dota un poco de esa pátina a veces de negatividad o de fatalismo, ¿no? Hacia la existencia, ¿no? Es decir, es como, desde un punto de vista no positivo, no optimista, sobre la existencia no quiere decir que lo que propugna sea el fin del hombre, pero sino que la visión que tiene sobre el mundo, el punto de vista a partir del cual intenta explicar nuestra existencia es bastante es negativo, digamos, es bastante, como digo, fatalista. Bueno, pues estas ideas en general, esta corriente, permea e impregna, como digo, pues la literatura y en general la cultura occidental. Y se mezcla esa idea, esa visión un tanto fatalista de la existencia, de la vida, del ser humano, con reivindicaciones sociales, ¿no? Entonces hay como, pues igual que decía antes, una conjunción de intereses entre el mundo está fatal, que propugna el existencialismo y a ver qué hacemos, y las reivindicaciones sociales de carácter laboral, de carácter, eh, aspectos como pues feminismo, orientación sexual, a finales de los 60 elementos como el ecologismo, etcétera. Bueno, pues todos estos grandes bloques ideológicos se unen
Porque, como digo, encuentran que tienen puntos comunes y pueden de esta manera actuar más fuerza, ¿no? Y así de alguna manera llegan también hasta nuestro tiempo. Bueno, eh, eh, ya hemos hablado un poco brevemente de esa situación de España, pero justo en el punto de partida con el que vamos a empezar, esa España posterior a la guerra, al 39. Bueno, insisto, uno tiene afortunadamente eh, cierto acercamiento hacia lo que es la guerra, pues a través de forma indirecta, ¿no? Y como digo siempre, ojalá nunca lo sea, no sea de otra manera. Pero debe ser el acontecimiento más terrible que puede vivir una persona sin lugar a dudas. Y un país, y una comunidad, y una sociedad. Eh, Cuando la guerra finaliza en el 39, claro, son acontecimientos históricos que son distantes, y esto, y como profesor uno explica los acontecimientos, etcétera, en la mente muchas veces de los alumnos se piensa que cuando dicen, no, y luego ya con el tiempo España se recupera, la sociedad, que esa recuperación es inmediata. Pues no, si estudiáramos casos más recientes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Irak, eh, eh, parece ser que de media, para que un país se recupere con cierta estabilidad o garantía, pues son unos 15 20 años después de una guerra. 15 20 años. Ese cálculo se puede ver, por ejemplo, en Irak. Y aún así en Irak la situación ni si dista mucho de ser una situación estable, es algo más estable, después de 15 o 20 años tras la finalización de la guerra, ¿no? Que aquello empezó un poco a mejorar. Pues eso, algo parecido ocurre en España, ¿no? En España hasta finales de los 50 y ya es a principios de los 60 cuando realmente encontramos un país ciertamente estable en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, horrible la situación directamente, justamente después de la guerra, a la hora en lo social, en lo familiar, en el día a día y, por supuesto, en lo político, con represiones, ejecuciones sumarias, exilios, etcétera, etcétera. Y todo tipo de situaciones dramáticas que incluyen muerte y no muerte. Es decir, porque todos los represaliados de todos aquellos que fueron hechos prisioneros, que no pudieron escapar y, como digo, fueron represaliados tras la victoria del bando franquista, fueron ejecutados. Por supuesto, muchísimas ejecuciones, asesinatos, pero hubo gente que, por ejemplo, eran profesores, eran catedráticos en la universidad y que fueron totalmente despojados, no solo ya despojados de esos puestos, sino se les prohibió volver a trabajar en lo que era su profesión. Bueno, como digo, desastre horrible bueno, pues esa es la situación, ese es el punto de partida, como digo, de lo que vamos a estudiar hoy en día, ¿no? O sea, en el bloque de hoy. Hacemos una breve referencia a Miguel Hernández, no vamos a decir nada más, ni vamos a volver a explicar ni hablar de su poesía, porque ya esto más o menos lo tratamos y quedó claro en el último tema del trimestre anterior, pero sí decir, como anunciaba en aquella época, que se considera a Miguel Hernández como el puente, la transición entre lo que había antes de la guerra y lo que va a venir después. Sobre todo por el carácter intensamente humano de su poesía, es decir, el punto o el centrarse en los sentimientos, las emociones, explorarlas, hablar de ellas y transmitirlas con una intensidad fortísima. Ese es un punto de conexión entre esa poesía de Miguel Hernández y la poesía que va a venir a continuación. La poesía que va a venir a partir de los años 40, como vamos a ir viendo. Va a haber una evolución, y aquí hay una primera idea de un patrón general que nos puede ayudar a comprender esto mejor, Va a haber un patrón de evolución de la poesía, digamos, desde lo general a lo particular desde una poesía eh, que habla un poco o que trata temas, elementos generales que afectan a todo el mundo o que afectan a la sociedad como grupo, hacia una poesía cada vez más humana, es decir, hacia una poesía a la que le interesa cada vez más hablar del individuo, de la persona, de lo que le pasa y de sus experiencias propias e individuales. Esa debe ser la evolución. Desde la poesía de los años 40, insisto, una poesía que mira que se refiere, que habla, que mira a la realidad, al mundo, desde lejos, desde arriba, desde lo general, hacia una poesía cada vez más centrada en las emociones, en los sentimientos, en el ser humano. Y así será hasta llegar un poco al punto culminante de la poesía de los años 70 que vamos a ir viendo.
Vamos a hablar no vamos a distinguir, pero recordad que, como dijimos al final cuando tratamos la generación del 27, hay una serie de poetas que van a escribir, que se quedan dentro de España al finalizar la guerra, y otros que saldrán al exilio. Y esos poetas que salen al exilio también crearán su propia poesía, ¿vale? No vamos a hablar, no vamos a distinguir, es más, vamos a referirnos muy poco a estos poetas del exilio, pero como anunciábamos en aquel momento, aquella vez, pues lógicamente el punto de vista, el tipo de poesía o literatura en general, que estos autores exiliados, eh, llevan a cabo, pues es, por supuesto, marcada por la tristeza, la nostalgia, la crítica furibunda contra todo lo que pasa en España, el régimen político, la situación social, etcétera, etcétera. Y así llegamos a los años 40. Veis que, como he dicho, la poesía, este contenido se ha estructurado por décadas y cada década va a tener como una especie de título o de idea que la resume. En este caso, hablamos de la poesía arraigada y desarraigada. Lo primero es decir que imaginad, en los años 40, a quién le interesaría escribir o leer poesía, ¿no? Mis padres ambos nacieron en los años 40 y bueno, no cuenta muchas historias de esa época, no es porque lo pasaran expresamente mal, tampoco es que lógicamente viviera en la abundancia y demás, pero por lo que a veces referían, las historias que contaban no fueron de los más perjudicados. Pero lo que sí, sus relatos, sus historias, lo que tienen en común era una vida de trabajo y de penurias, pero de trabajo desde que eran niñas, ¿no? Por eso digo que uno puede decir, bueno, ¿y cómo a alguien se le ocurre o cómo alguien tiene ganas de escribir y de leer poesía? Pues la literatura son como esas flores que a veces crecen por ahí, ¿no? En medio de una carretera o de tal, ¿no? Es decir, la literatura siempre encuentra un hueco, porque la literatura es vida y está conectada con ella, ¿no? Por lo tanto, sea como sea, siempre va a estar ahí. Bueno, este década de los 40, por tener un término, por agrupar, digamos, de alguna manera a los autores que escriben aquí, simplemente operacional, no lo vamos a repetir, solo lo voy a mencionar aquí, no me parece tampoco muy relevante. Podemos hablar, como digo, agrupando a los autores como la generación del 36. Pero eso sí, hay dos grandes, o hay como dos tendencias, dos corrientes, además muy diferenciadas entre sí, que corresponden a esos dos términos, la poesía arraigada y la desarraigada. Dos tendencias, como digo, muy diferentes. Algunos han querido ver también cierta ideologización de ambas corrientes, es decir, como una más cercana a lo que postulaba el régimen y otra más cercana a todo el exilio, a la oposición. Bueno, no me voy a meter mucho en eso porque todas estas cosas de las politizaciones y demás ya sabemos cómo acaban. Lo que sí digo es que son dos tendencias muy diferentes. Por un lado tenemos la poesía llamada arraigada, que es una poesía de corte más tradicional. Esta poesía está cultivada, está creada por autores que se pueden denominar o se pueden adjetivar como garcilasistas. ¿Por qué? Porque su influencia, el espíritu de la poesía que les mueve a escribir es el de Garcilaso de la Vega, que es el escritor renacentista. Es esa poesía sutil, esa poesía de visual, emocional, esa poesía que habla de la belleza, del amor, a veces desde un punto de vista ideal, que nos lleva también muchas veces a esos escenarios toriles, esos escenarios de enamorados, ¿no? Que se hablan uno al otro, o de enamorados que enfrentan el desengaño. Pero es una poesía, como digo, eh, de un tono, por supuesto, clásico, de un tono tradicional, como dice ahí, una poesía serena, una poesía ordenada, una poesía que intenta también transmitir belleza y también un corte, o sea, de corte de tipo optimista, ¿no? Es por ello, y además por tratar temas como, por ejemplo, el paisaje, la familia, la religión, que algunos han querido verlos como más cercanos a los postulados del régimen. Podría ser así o no, o simplemente grupos de autores que se sentían atraídos por este tipo de poesía y ante la realidad tan horrible que vivían,
deciden volcar su atención en una poesía, digamos, que les abra las puertas a un mundo diferente y a un mundo, permíteme el coloquialismo, más bueno. Destacados dos nombres, Luis Rosales y Leopoldo Panero. Del primero, de Luis Rosales, a ver, espérame que lo encuentre. eh, Vamos a leer el siguiente. No, no el poema entero, sino que es un fragmento, porque es un poema largo. Se llama Ciego por voluntad y por destino, sacado de La Casa Encendida, que como ahí se menciona, es quizás su obra más reconocida, ¿no? Aparte de ser un centro cultural importantísimo que está cerca del Reina Sofía en Madrid, donde hay cursos, obras, etc. Bueno, como digo, la poesía se llama Ciego por voluntad y por destino, y es un fragmento, vamos a leer solo un fragmento. Pero yo creo que este fragmento da una idea de ese tipo de poesía garcilasista, ese tipo de poesía serena, bella, clásica, con formas o con estrofas clásicas, como decimos ahí. Porque todo es igual, y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja trazada al calendario cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos, que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegara, y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de uno. Y después te has bañado respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros, como miran los árboles sus hojas, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Bueno, pues si alguno tiene en mente o luego acude a alguna poesía de Garcilaso, comprobaréis que el tono es muy parecido. Es muy parecido. Lógicamente es una poesía del siglo XX y el ritmo, etcétera, es diferente, pero es un tono muy parecido. Frente a esta poesía, que es de este tipo, con este estilo, de este corte, tenemos en el sentido opuesto la poesía desarraigada. Y fijaos, poesía cultivada por autores existencialistas. Y conectamos con lo, hemos dicho, con lo que hemos dicho al principio, el fatalismo de la vida. Estamos aquí para sufrir, esto es un desastre, el mundo es horrible, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Eh, Lógicamente esto está cultivado, bueno, ya hemos hablado de esta poesía cuando estudiamos la generación del 27 y vimos a Damos Alonso con Hijos de la Ira y vimos a Vicente Alexandre, etcétera. Ya vimos precisamente sus obras, mencionamos aquí algunas de sus poesías, de hecho pues, no vamos ahora a detenernos en ellas, y pudimos comprobar pues, cómo es esta poesía, una poesía dura, una poesía con un lenguaje extremo, una poesía eh, pesimista, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos ahí, lo que siente el poeta, lo que recuerda, su mundo interior se enfrenta a ese mundo destrozado, un mundo lleno de sufrimiento y su mundo desgarrado. Y el poeta está desgarrado por ese dilema, por ese contraste entre lo que él siente, lo que ha vivido y lo que tiene alrededor. Hay desesperanza, como dice, hay duda, hay sufrimiento, hay dolor, todo ello, ¿no? Y como decía, un estilo era muy radical, un estilo innovador en muchas ocasiones, duro. ¿M? Y las formas, las estructuras, las estrofas, pues van más allá de lo clásico, ¿no? Más allá de los cuartetos, de los sonetos, etc. Y como decía, pues reconocido quizás como el más relevante, ya lo mencionamos en su momento, a Hijo de la Ira. Y así transcurren los años 40 y llegamos a los años 50, ¿no? Recordad que los años 50, sobre todo hacia el final, lo que es importante también, en este caso, en esta literatura, establecer más que un paralelismo, conexión entre la evolución de la literatura, la evolución de la poesía y lo que está pasando en la realidad. Los años 40 hemos visto una realidad terrible y por eso tenemos, digamos, esas dos visiones, esas dos tendencias poéticas. Años 50, especialmente hacia el final de los años 50, recordad, España empieza a despegar, a levantar un poco ahí la cabecita, ¿no? Es cuando hay un momento muy importante, que no sé si en el 54 o el 55, no recuerdo bien, en el que cuando ya España es aceptada nuevamente en la comunidad internacional, viene Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos del momento, ¿no? Y claro, pues eso es como decirle, dar una palmadita a España y, como digo, meterla de nuevo en los foros, en la comunidad internacional, ¿no? Y es ese momento en el que ya llega esa visita, que es cuando pues
se firman los acuerdos para las bases, el ejército americano, etcétera, etcétera, cuando España también se abre al mundo desde el punto de vista económico, es cuando ya España puede acceder al crédito y empieza ese desarrollo económico con una serie de planes de que establecerá el régimen que explotará en sentido positivo en los años 60, ¿no? Entonces, como la situación empieza a cambiar, es decir, la población empieza a sentir que hay un cambio, empieza a sentir que sin dejar de haber ese sufrimiento, ese dolor, esa desesperanza, etcétera, pero las cosas, digamos, empiezan a moverse. La poesía también cambia. La poesía empieza a moverse y empieza a desplazar ese foco de, como hemos visto antes, de lo más general, ¿no? Que representaba la poesía arraigada, desarraigada, a centrarse, a mirar un poco más ya hacia el hombre. Y esto parte de esos poetas desarraigados, fijaos. Se dan cuenta, insisto, por lo que está pasando a su alrededor, que la poesía puede ser, como en otras veces en la historia de la literatura, un elemento transformador es decir, que a través de la literatura, ya lo vimos en la generación del 98, en el novecentismo, etcétera, etcétera, a través de la literatura pueden mover conciencia, pueden hacer mover a la gente a la acción, pueden cambiar el mundo. ¿Mm? Y en esa transformación que ellos pretenden a través de la poesía, es decir, ese cambiar el mundo a través de lo que cuenten, a través de sus poesías, el foco principal o la idea principal es lo social. Es decir, como veis ya vamos concretando un poquito más. Poco a poco, como empiezan a mejorar esas condiciones, es decir, pues en un principio, lógicamente, cuando finaliza la guerra, solo hay una prioridad, sobrevivir y comer. Conforme va evolucionando y la situación empieza poco a poco a cambiar, se dan cabida a otro tipo de preocupaciones, como por ejemplo, pues, dónde vivir, cuáles son las condiciones de trabajo, a qué trabajo puedo acudir. Es decir, hay una serie de elementos sociales que empiezan, digamos, a surgir como preocupaciones en la sociedad. Y eso lo recoge, ese carácter social, ese debate social, digamos, que hay entre la gente, esas preocupaciones, lo recoge la poesía, lo incluye la poesía. Y es así como empieza a mirar más a lo humano. Puesto que esto es así, puesto que se va a ocupar de lo que le pasa a la gente, lo que empieza a pasar a la gente, es decir, va a ser una poesía a través de la cual intenten cambiar el mundo, el lenguaje que utilizan, lógicamente, va a ser un lenguaje más cercano, más claro, más hablándole a la gente. ¿Mm? Y asimismo es una poesía que empieza a ser más humana, que empieza, como digo, ya a mirar al ser humano, sus emociones y sus sentimientos más directamente, no en general, sino lo que le pasa a cada una de las personas. Y también, como dice ahí, que tiene cierta narratividad, es decir, que puede que de alguna manera nos cuenten algún tipo de historia, ¿vale? Pero el foco fundamental es ese. Por eso se llama esta década poesía social, porque piensan, sobre todo a partir de los poetas desarraigados, que la poesía puede servir para cambiar al mundo. Y ese cambio debe empezar o debe ir por centrarse en los problemas sociales de la gente, en la vivienda, en las condiciones laborales, en cómo vive la gente, qué come, qué no. Es decir, eh, lo que le pasa, digamos, un poco en el día. Aquí destacaríamos, dentro de esa línea que podríamos también, o de hecho dentro de esa tendencia que podríamos llamar también realismo social, que le viene perfectamente a lo que estamos diciendo, destacar sobre todo a Blas Otero y a Gabriel Celay. Como dicen ahí, tratan los problemas humanos como elemento central. Dentro de esta corriente social, dentro de esta preocupación por lo social, lo humano empieza a tener cabida, empieza a ser lo importante, las emociones, los sentimientos, e incluso, ¿por qué no?, la religión también. Voy a leer un poema no sé si es un poema entero o un fragmento de Blas de Otero, y decía precisamente sobre la religión, porque Blas de Otero es un poeta vasco que trató mucho, es decir, le interesó mucho toda un poco la religión, que quiero decir, era una figura, era religioso y demás, tenía sus creencias, pero él siempre un poco debatió, cuestionó, ¿no? Es decir, ese tema de la religión, hablar sobre la religión, cuestionarse la religión, Dios, por supuesto, eso tiene cabida en su poesía. Esta poesía se llama Hombre. Sí, Hombre es una poesía completa de su obra o de su poemario Ángel fieramente humano.
luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios, y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto, y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombra para verte. Alzo la mano, y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser eternos fugitivos. Ángel con grandes alas de... Es decir, como digo, interpela, ¿no? En ese afán de preocupación, de cambio por el mundo, etcétera, interpela a Dios, ¿no? Diciendo, bueno, no me dejas, ¿no? No, es como me ahogas, me cortas. Este es Blas Cerver. Y seguimos avanzando. Y recordad, seguimos avanzando en esta tendencia de cada vez más en el centro de la poesía, lo importante es el ser humano y sus sentimientos. Eso llega a su culmen en los años 60. Ahí se habla como de una especie de transición poética. Pero realmente es el momento en el que estos poetas de los años 60, que hay grandísimos poetas como el Gonzalo o Jaime Gil de Viedma, en donde la preocupación fundamental ya no es tanto lo social, no es digamos, las condiciones en las que se desarrolla la vida del humano, sino directamente la emoción y los sentimientos. No es si el hombre está frustrado o está angustiado, pues por ejemplo, frente a la religión, o frente al hecho de que no tiene para comer, o frente al hecho de que es difícil que se le respeten unas condiciones o que tenga unas condiciones de trabajo dignas. No. Ahora ya se centra en la emoción, en los sentimientos, en las emociones de por sí del ser humano, de sus preocupaciones, sus angustias ante la vida, ante la muerte, ante el tiempo, ante los elementos esenciales de la vida. Por eso se habla de un humanismo existencial, porque se trata, como digo, cuál es la reacción emocional, qué sentimientos siente el hombre frente a esos temas esenciales de la vida. Lo hacen también desde un punto de vista escéptico, es decir, muy descreído, y desde un punto de vista existencialista también, es el momento álgido del existencialismo, es decir, desde un punto de vista fatalista, como no muy positivo. Ángel González, Jaime Gil de Viedma, como digo, son poetas que buscan además un lenguaje propio, un lenguaje a veces no áspero, pero sí austero. Y es un lenguaje que intenta también, además de, a pesar de eso, ser cálido, como dice ahí, cercano, cordial, a veces con ironía, ¿no? Con cierta guasa. Mira, el poema que se va a proponer, ahora después lo vamos a ver, para la realización de la actividad obligatoria, que esta sí es obligatoria, de literatura, es quizá uno de los más famosos de Jaime Gil de Viedma. Pero no me resisto a leer otro de ese mismo autor, que es un autor muy interesante y que creo que de todos los que yo voy a mencionar en el día de hoy, es el que, ese es mi punto de vista, ¿eh? Yo siempre os animo a explorar y demás. Pero de todos los que vamos a ver hoy, y para mí, sin ser alguien muy cercano a la poesía, es el que más me dice algo, el que más me llena en cierta forma, el que más cercano siento. Jaime Gil de Viz. Eh, Ahora después comento un salseo sobre Jaime Gil de Viez. Bueno, él pues tiene varios poemarios, ¿no? Y voy a leer de uno de sus poemarios, que es Compañeros de viaje, un fragmento de un poema que se llama Infancia y Confesión. Y aquí se ve muy claramente esas preocupaciones, insisto, o ese ocuparse de esas angustias, de esos sentimientos, de esas emociones ante los temas esenciales de la vida, como por ejemplo el paso del tiempo. A Gil de Viedma le obsesionaba el paso del tiempo, el dejar de ser joven, ¿no? Siempre dentro de ese punto de vista, como digo, fatalista, existencialista. Infancia y confesión. Se lo dedica a otro poeta, Juan Coitiso. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conoceros y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador.
Y más allá continuaba el mundo, con senderos de grava y cenadores rústicos, decorados de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. Pues estoy haciendo una mirada hacia atrás, irónica, incluso un tanto crítica, hacia sus orígenes, porque él procedía de una familia bastante rica. Él era catalán, de una familia catalana, como dice aquí en el libro, de la alta burguesía, bastante rica. Ya digo, es un elemento esencial, un tema que a él le obsesionaba mucho, todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Decía que el salseo es que es Jaime Gil de Viedma, es un pariente lejano, no sé si de Esperanza Aguirre o del marido de Esperanza Aguirre, ya que hay una conexión por ahí. eh, directa. Y llegamos pues, ya a los años 70. El año 70 decía que es como la culminación de esa evolución desde una poesía que habla del hombre, de la vida, desde un punto de vista más general, que poco a poco va centrándose cada vez más en el individuo, en sus preocupaciones, hasta llegar a los años 70, en la que esa tendencia, es decir, ese preocuparse, ese hablar de las emociones del hombre, de su reacción ante lo que pasa en el mundo, en la vida, se agota. Los poetas están ya cansados de eso, de darle vueltas, digamos, hablando un poco como estoy diciendo coloquialmente, de esa misma idea. Y en los años 70 surge una poesía diferente. Tened en cuenta que mientras que en los años 60, que no lo he comentado, donde aparece esta poesía más humana, o de ese humanismo existencialista, es un momento de estabilidad, de mucha estabilidad económica y social en España, porque es el momento del desarrollo, es el momento en el que, y esto sí que me lo han comentado eh, familiares míos que ya no están, pero que vivieron ese momento como casi que de un día para otro, ¿no? Se vivió un salto, ¿no? Y de repente, de no haber nada, las casas tenían, pues, el televisor, la lavadora, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en el que España se incorpora tímidamente o empieza a incorporarse a ese espectacular desarrollo económico que está viviendo Occidente. Eh, por eso, esa preocupación por las condiciones sociales, por cómo vivía la gente, que daba paso, que se trataba en la poesía de los años 50, se queda a un lado, y los poetas miran ya, empiezan a mirar hacia el interior, ¿no? Como hemos dicho, hacia puramente hacia los sentimientos y las emociones de las personas, hacia sus reacciones emocionales ante temas esenciales, como tiempo, eh, la existencia, la vida, la muerte. Y así llegamos a los años 70, que en el caso de España, también en general en el mundo, pero en el caso de España en concreto fueron una década muy turbulenta, ¿no? Porque la década empieza un poco ya digamos, con el final del régimen franquista, es un momento de muchísima convulsión social, de protestas en las universidades, de manifestaciones, de represión. Casi hacia la mitad, en el 72-73, se produce la crisis del petróleo, que es como un aldabonazo, ¿no? Hay un golpe fortísimo a todas las economías occidentales, donde todo sube de precio, una gran crisis económica. Llega el 75, la muerte de Franco, eh, el final del régimen, la constitución, primeras elecciones. O sea que desde el 70 al 79 es una década muy convulsa a todos los niveles en España. Em, Quizás eso de alguna manera, y también un poco por el agotamiento de esa tendencia que decía, explica que los poetas empiecen a mirar a otra cosa, dejen a un lado, no que lo abandonen, pero sí que para ellos ya no sea tan importante, no sea tan interesante hablar de las emociones y hablar de lo que le pasa a la gente por dentro y de cómo reaccionan ante la vida. Miran a otra cosa diferente. En el año 70, justo al principio, se publica un libro, una antología que se llama Nueve novísimos poetas españoles, que recoge obras de autores que nacieron entre el año 1939 y 1948. ¿Por qué es tan importante este libro? Porque él se recoge a los autores jóvenes en aquella época, digamos, que van a revolucionar el panorama poético, ¿no? Y de hecho se los conoce así. Si miráis por ahí, os interesa y buscáis información, siempre son los novísimos, los novísimos. Porque traen una poesía completamente diferente o muy diferente, con preocupaciones, con temas, con enfoques totalmente diferentes a las que se ha hecho hasta ese momento. Ahí tenéis la nómina y yo destacaría, pues bueno, a Manuel Vázquez Montalbán, que aparte de ser poeta, también es un reconocido, o fue un reconocido novelista, a Félix Azúa, a Vicente Molina Foix, que
que sigue en la actualidad, o a Pere Ferrer, del que ahora leeremos, creo que había seleccionado un poeta, un poema. ¿Qué une parte de lo que estoy diciendo a estos poetas? Bueno, primero, como dice ahí, son poetas que tienen una sustancia cultural y literaria muy fuerte, es decir, poetas formados, que saben de lo que hablan, que tienen una formación cultural, académica o no, pero una formación cultural, una formación literaria muy fuerte, es decir, que saben de lo que hablan, conocen su oficio y lo que ha venido antes, ¿no? Piensan que la poesía, eso de que la poesía sea un medio para, eso de que la poesía vaya a cambiar el mundo, eso no tiene sentido. Mira, eso no va a pasar, ¿no? Esta idea, que ya se había dejado a un lado, pero bueno, que quizás coleaba todo por ahí todavía en los años 50, ¿no? De que procedía de los años 50, de que la literatura, la poesía va a cambiar el mundo, dicen que no. Y entonces cambian el foco, y ya no le interesa tanto el contenido como la forma. Tu forma de innovar, de crear algo diferente, es como dicen ahí, centrarse en el estilo, en la forma. Aunque también van a innovar en temas que introducen y en la forma de hablar dentro de la poesía, en la forma de hablar de ciertos temas. Fundamentalmente es su foco o la renovación que traen, digamos, es que les interesa más la forma, el estilo. Y con ellos vuelve de alguna manera el surrealismo a la poesía. Traen, como digo, bueno, intentan traer un lenguaje poético nuevo, una temática nueva, una poesía diferente, en la que, sin abandonar el contenido, por supuesto, la forma, cómo está expresado, cómo habla, digamos, cómo es esa poesía, es la novedad, es lo diferente, ¿no? En cuanto a los temas, dan cabida a temas personales, que eso no es tanta novedad, a temas de actualidad, por ejemplo, la guerra del Vietnam, la sociedad de consumo, ¿no? Uno no piensa que estos temas, cuando uno habla de poesía o piensa en poesía, no se nos ocurriría que se hablaría de la guerra del Vietnam, pues se habla, ¿no? Y el tono es un tono que va de lo serio, lo grave, a también lo más irónico o lo más frívolo, lo superficial, ¿no? Muchas veces de una manera, como dice ahí, insolente, ¿no? Y provocadora, ¿no? Tratando o viendo el punto de vista sobre algunos de estos temas, ¿no? Y tratándolos como si fueran algo, pues, sin importancia o de forma superficial. Vamos a leer, creo que lo veo. Recomendación, apuntad, cuando preparéis algo, apuntadlo porque la memoria, sobre todo a partir de cierta edad, no funciona tan bien como uno cree. Apuntaos ese consejo. Aquí está, sí. Es, bueno, Pere Gimferrer, que es un poeta que nació en Barcelona. Se recoge en esta antología un poema largo de su poemario Art del Mar, que se titula Band of Angels, Banda de Ángeles, que claro, ya, quiere decir, eh, como llamada de atención a esa novedad, a esa disrupción de lo que ha venido antes en poesía, el título es un título en inglés, Band of Angels. Bueno, fijaos, porque es un poema que tiene un carácter surrealista bastante acentuado, en mi opinión. Un jazmín invertido me contiene, una campana de agua, un rubí líquido disuelto en sombras, una aguja de aire y gas dormido, una piel de carnero tendida sobre el mundo, una hoja de álamo incesantemente dulce, cuanto puede vegetal y callado remancharse sobre nuestras cabezas, y la sien y los labios y el dorso de la mano ungir de luz. Tú llegas, mía como el árbol del cielo de noviembre, la lluvia del que sus cristales, óyela y piensa en ella, el mar de su eco lóbrego y el viento de la cueva donde expira y se sume, pasado el planisferio, la luz de su reflejo en un estanque, el astro de su luz, del tiempo el hombre que lo vivió y luchó para ganarlo, ganando aquel del silencio la música, que en un instante ha cesado. Pues tendría que meterse a leerlo y tal y analizarlo, pero al menos en la lectura, espero que hayáis captado esa idea de ese elemento más surrealista y sobre todo la importancia de la forma. Está lleno de figuras retóricas, de retorcimiento de la gramática, de la frase, etcétera. Porque juegan, como digo, le interesa mucho esa idea del estilo y la forma. Y así llegamos del 75, año maravilloso, hasta hoy. Bueno, es imposible, y de hecho, como veis, no he destacado nada, es imposible mm, eh, resumir en un párrafo todo lo que ha pasado desde el 75 hasta hoy,
pues que estamos en abril del 2024, ¿no? Tendencias, todo se ha vuelto muy complejo. Por supuesto, la llegada de la irrupción de las nuevas tecnologías de Internet y demás ha supuesto también un vuelco, un cambio absoluto, una revolución, también en literatura, en poesía, en las formas de difundir la poesía, en las formas de crear la poesía. Bueno, todo eso necesitaría no solo mucho más tiempo, sino yo creo que también más años de estudio, porque todo es un fenómeno muy reciente que está todavía ocurriendo. Y no se puede estudiar un fenómeno, un movimiento, una literatura cuando está ocurriendo, ¿no? Hay que verla con cierta perspectiva. Lo que sí, digamos, dentro de esta complejidad de corrientes, de autores, etcétera, si hay algo que sí que puede unirlo, es eso último que señalo ahí, el individualismo. Sobre todo es una tendencia que en los últimos, en las poesías de los últimos años, de los últimos autores, ha estado bastante acentuado. El hablar del individuo, de lo que le pasa, pero de lo que le pasa ya no solo por dentro, sino de los actos incluso más cotidianos y sencillos, ¿no? Poemas dedicados al disfrute de un café o, a un momento de ese momento del desayuno en el que estamos solos y reflexionamos y estamos con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es decir, la idea del individualismo, el ocuparse del individuo en todos esos aspectos que estoy diciendo, es quizás el elemento, uno de los elementos comunes de esta poesía. Bueno, y terminamos recomendando, como siempre, y intento aplicar ahora mismo también, la lectura de la poesía. Bueno, vamos a volver al aula, a la sección del aula virtual, donde, como siempre, pues hay algún elemento extra, ¿no? Es decir, hay pues, bien actividades o enlaces, etcétera, para que bien ampliar, conocer más o ver eh, qué tipo de práctica, qué tipo de actividades este contenido podría someterse. Como viene siendo habitual, hay una antología de toda esta poesía, de todo este periodo literario, amplia antología, y también una serie de ejercicios sobre esta poesía con sus solucionarios, que como siempre digo, y ya no quiero repetirme más, os recomiendo, si no hacerlos, al menos echar un vistazo para saber de qué forma se puede preguntar, se puede trabajar esto en un examen. Y volviendo al índice del aula virtual, al tema 9, perdón, al tema 7, eh, vamos a la sección del ejercicio de literatura, evaluación de literatura, que da igual que sea al final, yo siempre le voy a decir, los ejercicios de literatura son los únicos obligatorios, los que no se pueden dejar de hacer. Pues en este caso lo tenéis ahí. Veis que la fecha abierta es, como ya decíamos la semana pasada, se puede hacer desde el día 2, pero no sé si os habéis fijado, si no lo comento ahora, se ha ampliado hasta el 24. En un principio la fecha límite era el 21 de abril, pero durante el fin de semana, haciendo una revisión de una cosa que no tenía nada que ver, me di cuenta de que el grupo de los lunes, el grupo de Campo Real, sí, la fecha de entrega era el 21, pues no era justo para ellos, porque la última clase del tema 7 para ellos era justo al día siguiente, el 22. Así que se ha ampliado un poco hasta el 24, con lo cual, pues bueno, pues todo lo que sea ampliar, en este caso, pues mejor. Bueno, ¿qué es lo que se os pide en este ejercicio de literatura del tema 7? Bueno, lo primero se os pide leer y escuchar al poema No volveré a ser joven, de Gil de Viedma, y que es recitado por el propio autor, ¿vale? No volveré a ser joven. Yo entiendo que de la audiencia que estamos hoy aquí, algunos nos sentiremos más compelidos, más cercanos a lo que aquí cuenta y otros a lo mejor no tanto. Pero bueno, hay que leerlo y escucharlo. Y una vez que se escuche o se lea, pues llevar a cabo hacer esas actividades, ¿no? Que os piden una reflexión sobre todo sobre el contenido del poema, ¿no? Sobre ese punto de vista, ese reflexionar, hablar sobre los sentimientos o sobre las emociones que hemos dicho del ser humano ante esos temas existenciales, ¿no? Que eran propios de la poesía de los años 60, ¿no? Pues, ¿cuál era la meta que tenía el poeta en el pasado, por ejemplo? ¿Cuál es el tema del texto? La tercera actividad es ya más centrada en lo lingüístico, escribe 3 ejemplos de figuras retóricas que estén en el texto, ¿vale?
El texto, el poema, ya lo vais a ver, tiene un poco ese corte, aunque el tono es, como decíamos, cordial, es cercano, no es agresivo, es decir, no trata ese tema, que no es un tema precisamente alegre, de forma triste, perdón, de forma hostil, pero sí es verdad que en lo formal, en el uso que hace de figuras retóricas, etcétera, es bastante austero. Así que hay que rascar un poquito, pero hay figuras retóricas, ¿vale? Pero hay que rascar un poquito para encontrar esa figura retórica. Y por último, bueno, pues una pregunta ya más de reflexión personal, ¿no? Acerca de si te parece agradable, no te parece agradable escuchar sobre esto, etcétera, etcétera. Aquí ya entraría más, como digo, ese, esa reflexión personal vuestra a partir de la lectura del texto y de escuchar el texto de este poema, que bueno, al fin y al cabo es a lo que debe llevar la literatura, a reflexionar, pensar, a mirarse a uno mismo y a intentar mejorar. Y hasta aquí el contenido de literatura de este tema.